Hola amigos, el día de hoy te voy a enseñar a hacer un pan de avena en el microondas en 2 minutos. Muy saludable para aquellos que queremos llegar a una vida baja en calorías. Entonces voy a empezar por escribirte los ingredientes. Vamos a utilizar harina de avena, la cual esta yo la procesé en mi procesador de alimentos. Si no tienes procesador de alimentos, puedes usar una licuadora. Vamos a usar una cucharadita de canela en polvo, un huevo, anís en grano al gusto, esto es opcional, polvo para hornear una cucharadita, esencia de vainilla, endulzante, puede ser de tu preferencia, yo voy a utilizar el eritritol con stevia, mantequilla derretida y opcional le voy a agregar unas pasas. Primeramente vamos a integrar los ingredientes secos a nuestra harina de avena. Vamos a echar una pizca de anís en grano, esto sí es al gusto y es opcional. Vamos a echar nuestra canela en polvo, una cucharadita de polvo para hornear, no mucho porque se crece más el pan, nuestras pasitas, que también es opcional, y vamos a echarle el endulzante. Esto también puede ser al gusto, una cucharadita, yo le voy a echar una cucharadita y media porque me gusta que quede bastante dulce. Y vamos a integrar nuestros ingredientes secos. Que queden bien integraditos para que cuando lo vayamos a pasar a nuestra taza al microondas ya sea más fácil. Posteriormente aquí tengo ya mi taza de microondas con la mantequilla ya derretida. Le voy a echar el huevo. Voy a revolverlo con un tenedor, puede ser. Posteriormente voy a ingresar la mezcla que ya hice. Voy a revolver toda la mezcla para que quede bien integrada. Que no nos quede nada seco, que todo quede húmedo, bien integrado. Como pueden darse cuenta, ya hemos integrado la mezcla y ahora vamos a proceder a colocarla en nuestro microondas por 2 minutos. Bueno, ya nuestra taza duró 2 minutos en el microondas. Vamos a retirarlo. Lo vamos a desmoldar, pero para desmoldarlo es necesario que esperemos un poquito, que sea unos segundos, porque a veces está muy caliente para poderlo cortar. Entonces con un cuchillo o una espátula vamos a desprenderlo así para desmoldarlo. Bueno, ya hemos desmoldado nuestro pan, está saliendo el humito y pueden ver la textura del pan. Vamos a cortarlo, está un poquito caliente y esto huele delicioso. Con un cuchillo de estos de serruchito, como está caliente me estoy quemando. Pero miren la textura y sabe delicioso. Ahí me salen como 3 torrejas. Esto lo puedes juntar con mantequilla, con lo que tú desees. Yo me lo voy a comer así, porque yo lo hice dulce para disfrutarlo. Hay personas que le echan mermelada y así está nuestro pan de avenas con uvas pasas, saludable, exquisito. Te invito a que lo hagas y que lo pruebes. Si te gustó esta receta, compártela con tus amigos y familiares y suscríbete al canal Gacela TV.